Asambleísta Byron Valle. Gracias, presidente. Un saludo muy fraterno a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de los medios que hacen seguimiento a este pleno, y de igual manera también a todos los asambleístas. Me asombra, señor presidente, la actitud ligera de algunos asambleístas que intentan renunciar a sus facultades constitucionales o que con clara o mala fe intentan confundir o engañar a este pleno. Me refiero a la facultad que tiene la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 120, numerales 6 y 7. El numeral 6 para ciertos asambleístas indica que podemos expedir, codificar, reformar y derogar leyes e interpretarlas con carácter obligatorio. Y el numeral 7 indica de que podemos crear, modificar o suprimir tributos mediante ley. Artículo 120 de la Constitución. Esto no menoscaba la atribución del presidente de la República, que según el artículo 135 indica que solo él podrá presentar proyectos que crean, modifiquen impuestos. Presentar proyectos. No nos confundamos con el artículo 135. Se refiere a la iniciativa legislativa que en este caso es exclusividad del Ejecutivo, pero una vez presentado, la Asamblea puede crear, modificar, inclusive hasta archivarlo. Cuidado, compañeros, con esos discursos nerviosos que pretenden confundirnos porque supuestamente no quieren grabar a los que tienen que contribuir en este momento. Desde esa perspectiva, la propuesta presentada que presentamos para grabar el 2% de avalúos únicamente para bienes, y escúchese bien, únicamente para bienes inmuebles ubicados en el Ecuador, de propiedad de sociedades que están en paraísos fiscales, es legítima y que la comisión debe darle el trámite que corresponde. Quédate en casa fue la consigna sanitaria con que el presidente y muchos presidentes de los países del mundo llamaron a sus ciudadanos para, de alguna manera, contrarrestar y preservar la vida, contrarrestar la muerte y preservar la vida. Se entendería que la consigna de quédate en casa permitiría que el gobierno, como administrador del Estado, haga su parte, es decir, aplicar los protocolos de manejo epidemiológico para evitar más contagios y garantizar que la población menos vulnerable tenga garantizadas condiciones básicas para subsistir mientras dure el aislamiento decretado por la emergencia sanitaria. Quedarse en casa no evitó a que llegáramos a la cifra más alta de contagios a nivel de Latinoamérica. No evitó que hoy tengamos más de 10.000 fallecidos, la cifra más alta por habitante en el mundo, así como no ha evitado que millones de familias se debatan entre salir a trabajar a las calles con el riesgo de morir contagiados o quedarse en casa y morir de hambre. A esto hay que agregar que muchas de las familias que tenían empleo y optaron por quedarse en casa han sido notificadas de sus despidos intempestivos. El gobierno no ha sido capaz de proteger la vida, no ha sido capaz de proteger el empleo. Y hoy en este pleno vamos a defender a esos ciudadanos que han quedado abandonados a su suerte en medio de un escenario de muerte. Vemos con absoluta indignación el golpe bajo que el gobierno intenta dar a los trabajadores, con un impuesto al trabajo aplicado a los sueldos y salarios de los sectores públicos y el sector privado. Cuánta insensibilidad en el gobierno que a través de una tabla de contribuciones exige un impuesto a quienes ganan menos del costo de una canasta básica familiar. Este impuesto, que va desde el 1 al 35% según los ingresos del trabajador, con esto el gobierno pretende recaudar de la clase trabajadora, de la clase más vulnerable, el 65% del monto total, estimado a obtener como fondo de ayuda humanitaria. Es decir, que quienes más aportan no son los que más ganan. Era de esperarse. Deben cuidar, por supuesto, y contentar a sus amigos los banqueros y los empresarios.
se ensañan con los trabajadores. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué problema tienen con la clase trabajadora? ¿Los odian o qué? ¿Por qué buscan restarle capacidad adquisitiva y afectar derechos económicos a miles de familias? Hay que tomar medidas adecuadas, señores legisladores, sobre todo a las élites económicas que manejan los hilos del poder, apenas les piden migajas. ¿Por qué no planean cobrar a los 500 mayores deudores de impuesto a la renta en el país? Que como lo han dicho muchos legisladores, esa deuda sobrepasa los 1.500 millones de dólares. ¿Por qué el SRI no ha tomado medidas con una gran cantidad de empresarios que todos los años hacen doble facturación, que hacen una tremenda estafa al Estado ecuatoriano y que no pagan? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no se ajusta bien la correa y hace una administración adecuada en las aduanas e impide que, de acuerdo a ciertos estudios, se nos indica que aproximadamente cerca de 400 millones de dólares se dejan de contribuir en esas aduanas? Esto es clarísimo, señores legisladores. Tenemos que recaudar. No nos mareemos con otros discursos. Tenemos que recaudar y tener claro que el modelo económico de creando oportunidades, llamados como Creo, con Martínez, que es el representante del comité empresarial, nos ha llevado al fracaso, a la ruina y a la miseria. Así que tenemos que cambiar de rumbo. Escúchese bien, recaudar lo que hemos dejado de recaudar como Estado. Este es el momento. El Ejecutivo nos pide arrimar el hombro a todos, pero sin hacer una verdadera evaluación de los sectores más golpeados de la sociedad. En la propuesta de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, introduce una contribución a las sociedades para que realizan actividades económicas a que paguen el 5% de las utilidades del año fiscal 2018, siempre que la misma haya sido igual o mayor a $1 millón. Nuevamente, el beneficio a las élites, a los privilegios del capital, se pone en el mismo saco a las aportaciones o a la aportación de todas las empresas, a los líderes de los monopolios económicos en las diversas áreas de la producción y servicios, como la banca, las transnacionales de las telecomunicaciones, a las empresas de televisión pagadas, las empresas morosas petroleras, las cadenas alimenticias, aportarán lo mismo que una mediana empresa. Hay que tener claro, señores legisladores, que no es lo mismo una empresa que tiene utilidad de $1 millón que empresas que tienen utilidades de más de 400, 500, 600, 800 millones de dólares y no pueden hacer una contribución igual. ¿En dónde queda el discurso de que el que más tiene más paga? Es vergonzoso, presidente Moreno, que en una propuesta que viene de usted, que tanto ha rastrillado del que más gana, más debe contribuir, proponga algo como esto. Es vergonzoso y ratifica su discurso vacío, barato, populachero, politiquero y demagógico. Somos responsables, señores legisladores, de la ley que salga de este pleno, no de las consignas del Ejecutivo, más aún de aquellas consignas y amenazas de aquellos que no tienen legitimación primaria en un país democrático. Que vayan con esa amenaza a otro lado. Aquí tenemos que responderle al pueblo, no al gobierno, al pueblo. Esta ley ni es justa ni es humanitaria, como lo han dicho muchas decenas de asambleístas. Exige el 5% de contribución a las ganancias líquidas, al pequeño y al gran capital. ¿Qué pretenden? Cobrar a las pequeñas y medianas empresas. A ellos hay que dotarlos de créditos blandos, no castigarlos. La mayor aportación tiene que venir de la banca, de las telecomunicaciones y de las grandes cadenas alimenticias
y como lo hemos dicho y lo insistimos, que se cobre lo que no se ha cobrado. Nuestra postura siempre será a favor de los derechos de los trabajadores. El Ejecutivo propone una forma de contratación emergente que es inaceptable, es impresentable, además es inconstitucional. Tiene como finalidad la inestabilidad laboral porque interrumpe la modalidad de contrato indefinido. Por ende, habrá reducción drástica de salarios. Además, presenta nuevas figuras jurídicas como el anticipo y devengamiento de vacaciones hasta por 2 años, desnaturalizando el derecho de las vacaciones. Además, se propone también la reducción de jornada para poder reducir los sueldos, es decir, se abre camino para regresar al pago por hora. Desde siempre ha existido una relación asimétrica entre empleadores y trabajadores. Ahora, con estos acuerdos entre las partes para salvar disque el trabajo, lo que se hace es dotar de superpoderes a los empleadores para legalizar el abuso, la precarización. Tendrán en sus manos una política laboral abusiva de si te gustan mis condiciones, bien, y si no, también. Por lo tanto, vamos a defender a la clase trabajadora. El gobierno tiene un reto al que todos, termino con esto, señor presidente, al que todos los actores políticos debemos y queremos sumarnos. Pero se debe dar un giro a la política económica para minimizar el impacto de la crisis a las familias ecuatorianas. La nueva propuesta de política económica debe estar enmarcada en el fortalecimiento del Estado, la inversión pública para garantizar derechos, la redistribución de la riqueza, la equidad sobre todo y la progresividad tributaria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, legisladores.